A continuación vamos a revisar un problema de programación lineal en su etapa de planteamiento. Cuando hablamos de programación lineal, hablamos de alguna situación que se produce en alguna empresa, buscar la solución óptima que cumpla con una cierta cantidad de requisitos. Generalmente los problemas de programación lineal en su fase inicial se estudian como para poder, por ejemplo, maximizar ventas o también minimizar costos en base a ciertas restricciones que el mismo problema, el mismo enunciado, en este caso, plantea. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Solamente vamos a revisar el planteamiento del problema, no vamos a ver su solución. Solamente cómo plantear de manera matemática toda una situación que se produce dentro de alguna compañía, dentro de alguna empresa. Para comenzar nuestro estudio vamos a revisar el siguiente enunciado. Nos dicen que una tienda de muebles que fabrica solamente mesas y sillas debe decidir la cantidad a fabricar de estos dos tipos de productos de manera semanal. Ambos bienes requieren no solamente de mano de obra, sino que además de la utilización de dos máquinas, que en este caso son diferentes, los que, como nosotros vemos en este enunciado, una máquina se va a denominar A, mientras que la otra máquina se va a denominar B. ¿Qué sabemos ahora de lo que nos plantea el enunciado? Primero que para fabricar una silla se requiere de 2 horas de mano de obra. Por cada silla, entonces yo necesito utilizar 2 horas de mano de obra. A su vez que por cada mesa que se fabrica, en este caso se requiere de 4 horas de mano de obra. ¿Qué otros datos más tenemos? En primer lugar, que para la fabricación de una mesa se necesitan 2 horas en la máquina A, además de 1 hora en la máquina B. Cada silla que se fabrique utiliza 1 hora en la máquina A, además de 3 horas en la máquina B. Y hay que considerar también que en cualquier máquina no es posible fabricar dos tipos de productos simultáneamente. Esto significa, en otros términos, para simplificación del ejercicio, que si yo estoy ocupando la máquina A para fabricar una silla, no puedo utilizar entonces esa máquina A para también fabricar una mesa de manera simultánea. O se fabrica una silla o se fabrica una mesa. No se pueden fabricar los dos tipos de productos dentro de cualquiera de las máquinas A o B, en este caso. ¿Qué más tenemos? Que por cada mesa fabricada, la suma de los costos de maquinaria y mano de obra utilizada es equivalente a 75 pesos. Por su parte, los costos totales de fabricación de una silla ascienden a 55. Cada silla terminada se vende al público general en 90 pesos, en tanto que cada mesa tiene un precio de 100 pesos. Suponga que todo lo que se produce se vende. Debido al mantenimiento de las máquinas, se dispone de un total de 80 horas semanales para la máquina A y 75 horas semanales para la máquina B. Dada la legislación vigente, se determina que el total de horas de mano de obra disponibles por semana es 80. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice elaborar el problema de programación lineal que permita obtener el programa de producción de la tienda de muebles con la finalidad de maximizar las utilidades netas semanales. Antes de pasar al desarrollo del planteamiento, quiero también aclarar en el segundo párrafo acá que también nosotros vamos a asumir, en este caso no lo menciona porque simplemente no lo había colocado en este caso, pero vamos a asumir que también si yo ocupo 2 horas de mano de obra para fabricar una silla, estas 2 horas ya no van a estar disponibles para poder fabricar una mesa. Por lo tanto, cada hora de mano de obra que yo voy a utilizar se va a ocupar o para fabricar una silla o para fabricar una mesa. No puedo ocupar 1 hora, en este caso vamos a hacer el supuesto, no puedo ocupar 1 hora de mano de obra para fabricar simultáneamente una silla y también una mesa. Por lo tanto, el supuesto que se utiliza para la parte de las máquinas también va a ser válido para el caso de las manos de obra. Entonces, nuevamente, 1 hora de mano de obra yo lo puedo ocupar ya sea para fabricar una silla o para fabricar una mesa. No puedo fabricar con 1 hora de mano de obra ambos productos.
Teniendo ya esa aclaración, vamos a comenzar a ver de qué manera entonces todo este problema que se menciona acá en esta pantalla, nosotros lo podemos traducir a un problema de programación lineal. Es necesario indicar de que para los problemas de programación lineal en general existen diferentes etapas que se tienen que desarrollar, que las vamos a ver a continuación. En el caso de plantear un problema de programación lineal de dos variables, nosotros necesitamos considerar lo siguiente. Primero, leer detenidamente el enunciado, porque todo el enunciado del problema nos proporciona información valiosa para desarrollar todas las expresiones matemáticas propias de un problema de programación matemática, que puede ser ya sea lineal, entera o puede ser no lineal. En este caso vamos a ver un problema de programación lineal. Entonces, en primer lugar, tenemos que leer detenidamente el enunciado. El segundo punto consiste en identificar cuáles son las variables de decisión. Esto probablemente sea algo, quizás la parte más difícil, en este caso, de plantear dentro de un problema de programación lineal. Es importante considerar que si hablamos de variables de decisión, todo lo que sea con valor numérico no puede formar parte de una variable de decisión, porque la misma palabra lo dice. Si hablamos de variable, quiere decir que alguna incógnita puede tener más de una posibilidad numérica. Entonces, dentro de todo este problema, posteriormente vamos a revisar cuáles serían estas variables de decisión. Tercer punto. Elaborar en lo posible un cuadro para recopilar la información clave del problema. Resulta mucho más sencillo recopilar la información dentro de una tabla que comenzar a revisar todo lo que es el enunciado del problema parte por parte. Es mejor tal vez gastar algo de tiempo en elaborar la tabla para posteriormente sacar de esa tabla todas las expresiones matemáticas relevantes para nuestra programación lineal. Una vez que ya se tenga el cuadro, es importante, en primer lugar, elaborar y expresar la función objetivo. La función objetivo es una expresión matemática que me permite obtener ya sea un monto máximo o un monto mínimo de lo que se desea obtener. Por ejemplo, si nosotros hablamos de ventas, la función objetivo tendría que contar como finalidad el maximizar esa función al mayor valor posible, puesto que estamos hablando de una venta. Pero si hablamos de un costo, la intención sería minimizar esa función objetivo a su máxima expresión, o a su mínima expresión, como lo quieran observar ustedes. Es decir, de hacer los costos los mínimos posibles. Pero si hablamos de ventas, que la función objetivo, el resultado de esa función sea el mayor posible. O también podría darse el caso de que la función objetivo me indique de que a través de una combinación de los montos de las variables sea un número único. Quinto paso consiste en expresar las restricciones del problema. ¿Esto en base a qué? Porque si solamente yo me preocupo de la función objetivo y yo, por ejemplo, deseo maximizar esa función, llevar al máximo valor posible, ese valor podría, por ejemplo, tender a infinito. Pero dentro de un problema de programación lineal, la característica es que también cuenta con restricciones. Por ejemplo, si yo quiero maximizar las ventas de dos productos, naturalmente que esos dos productos van a pasar por un cierto proceso de elaboración o de producción, que también podría implicar el uso de maquinarias. Pero las maquinarias no las puedo ocupar de manera permanente, porque en algún momento también yo le tengo que hacer alguna mantención. Lo mismo podría ser, por ejemplo, si es que yo ocupo mano de obra para esta producción. Yo no puedo ocupar mano de obra por todas las horas de una semana,
porque ciertas legislaciones me indican de que las personas podrían trabajar hasta una cantidad máxima de horas posible. Por lo tanto, esa cantidad máxima de horas me bloquea lo que es esta intención de maximizar la función objetivo hacia tender al infinito, sino que va a ser un valor menor que, en este caso, al infinito, pero la idea es, teniendo ya colocadas las restricciones del problema, la intención es, a través del problema de programación lineal, llegar al máximo valor o al mínimo valor posible, siempre y cuando se cumplan todas las restricciones que se expresan en el problema. Y dentro de estas restricciones también existe una que es relevante, que son las de no negatividad. Por ejemplo, si yo quiero producir calculadoras, y eso puede ser un problema de programación lineal, yo no puedo tener un total de menos 50 unidades de calculadoras. La lógica indica de que cuando yo produzco, las unidades producidas siempre son cantidades positivas o a lo menos cero. Por eso que se habla de restricciones de no negatividad, puesto que cada una de esas variables que se definan deben poseer valores no negativos. Si hablamos de valores no negativos, también incluimos en este caso el cero. Procedamos entonces, en primer lugar, a identificar cuáles son las variables de decisión. Y dentro del problema, una parte ya me está ayudando para poder identificar las variables del enunciado del problema. Esto es lo que aparece en el párrafo final del enunciado. Nos indican que hay que elaborar el problema de programación lineal que permita obtener el programa de producción de la tienda de muebles, con la finalidad de maximizar las utilidades netas semanales. El programa de producción se basa prácticamente en ver cuánto es la cantidad de mesas y sillas que yo voy a elaborar. Entonces, en relación, en base a cuánto es la producción, ya sea de mesas o de sillas, es que yo voy a poder posteriormente analizar cuánto es lo que yo podría obtener de utilidad en base a este programa de producción. Por lo tanto, la producción se basa en la cantidad de sillas y mesas a fabricar. Dentro del enunciado no nos aparece cuál es la cantidad de sillas o de mesas. Por lo tanto, esos valores pueden ser diversos. Y como son diversos, aquí ya tenemos nuestra forma ahora de plantear cuáles son estas variables de decisión. La característica de las variables de decisión es que se presentan tanto en la función objetivo, pueden presentarse todas o parte de ellas, y también se presentan dentro de todos o parte de las restricciones del problema. Por lo tanto, ¿cómo se definen las variables de decisión? De la siguiente manera. Primero, XM, que es la cantidad de mesas a fabricar por semana, y XS, que es la cantidad de sillas a fabricar por semana. Recuerden que en el problema aparecía como unidad de tiempo la semana. Por lo tanto, es relevante considerar el tiempo de la semana en este caso. Aquí ya tenemos entonces nuestras dos variables de decisión. Cantidad de mesas a fabricar y cantidad de sillas a fabricar, en este caso por semana. Ya tenemos la primera parte de todo este proceso de problema de programación lineal, que es la identificación de las variables del enunciado. A continuación, comenzamos a elaborar el cuadro para recopilar la información clave del problema, considerando todavía lo que es la parte de las variables de decisión. Dentro del problema, si es que ustedes observan el enunciado, nos aparecen datos relacionados con lo que es la mano de obra, cuánto es la mano de obra que se ocupa en horas para fabricar mesas y sillas, la maquinaria A y la maquinaria B, también para mesas y sillas, el costo de fabricar cada mesa o silla y el precio de fabricar cada mesa o silla. Y en la parte de las filas tenemos ya identificado la fila de mesas, la fila de sillas y una parte importante que es la fila de disponibilidad. Puesto que en el enunciado me indican que yo tengo una cierta cantidad disponible de mano de obra, una cierta cantidad disponible de máquina A para ocupar,
y una cierta cantidad disponible en horas de máquina B que yo puedo utilizar por semana. Entonces ahora la idea va a ser completar esta tabla de datos en base a los párrafos del enunciado. En primer lugar, la disponibilidad. Uno de los párrafos del problema nos indican que debido al mantenimiento de las máquinas, se dispone de un total de 80 horas semanales para la máquina A y 75 horas semanales para la máquina B. Y dada la legislación vigente, se determina que el total de horas de mano de obra disponibles por semana es 80. Y acá tenemos los datos. Mano de obra, disponibilidad de 80 horas. ¿Esto qué significa? Significa que yo no podría sobrepasar la cantidad de 80 horas que hay disponibles. ¿Podría ocupar menos? Por supuesto que podría ocupar menos, pero no podría ocupar más allá de 80 horas. Por lo tanto, mi límite es ocupar un máximo de 80 horas. No puedo más allá. Lo mismo en el caso de la máquina A y la máquina B. La máxima cantidad de horas que yo puedo ocupar por semana de la máquina A es 80 horas. Y la máxima cantidad de horas que puedo ocupar de la máquina B es un total de 75 horas. Entonces, con esto ya tenemos colocado lo que es la parte de la disponibilidad. No existe disponibilidad en costo o precio, puesto que el problema no me indican datos acerca de cuánto es el costo máximo o la cantidad de dinero que yo puedo desembolsar máximo para efectos de costo y cuánto sería quizás el monto mínimo para el caso del precio. No aparecen esos datos dentro del problema, sino que solamente aparece cuánto es el costo de producir y cuánto es el precio por vender una cantidad de producto X. Continuamos llenando los datos. A continuación, en relación a la ocupación de la máquina A y la máquina B para fabricar mesas o sillas. En el caso de la fabricación de una mesa, se indica que se necesitan 2 horas en la máquina A, que aquí aparece como dato, además de 1 hora en la máquina B. Por lo tanto, aquí nos indican que por cada mesa yo ocupo 2 horas de la máquina A y además ocupo 1 hora de la máquina B. En el caso de las sillas se dice que se utiliza 1 hora en la máquina A y 3 horas en la máquina B. Aquí tenemos la hora de la máquina A para las sillas y acá tenemos las 3 horas de la máquina B también para el caso de las sillas. Ya tenemos entonces colocada esta información dentro de esta tabla de datos. Continuamos con este análisis. El próximo va a ser ¿qué pasa con la mano de obra? Nos dicen que para fabricar una silla se necesita de una cantidad de 2 horas de mano de obra, que aparece acá, y por cada mesa que se fabrica se necesita de 4 horas de mano de obra. Recuerden que, como habíamos indicado en el enunciado, asumimos que cada hora no puede ser ocupada para la fabricación simultánea de mesas o sillas. 1 hora o se ocupa para la silla o se ocupa para una mesa. No se puede ocupar para ambas producciones. Y los datos que nos faltan son los datos monetarios, tanto del precio y también del costo, y eso también aparece en el enunciado. Nos indican que por cada mesa fabricada, la suma de los costos de maquinaria y mano de obra utilizada es equivalente a 75 pesos. Y por su parte, los costos totales de fabricación de una silla ascienden a 55 pesos. Por lo tanto, y además nos dicen que cada silla terminada se vende al público en general en 90 pesos, en tanto que cada mesa tiene un precio de 100. Entonces, tenemos los costos para fabricar una mesa, que es de 75, y la venta, el precio de venta es igual a 100. En el caso de las sillas, los costos totales de fabricación son de 55, mientras que cada silla terminada se vende al público en general en 90 pesos. Ojo con este dato que es sumamente relevante. Suponga que todo lo que se produce se vende. Acá estamos asumiendo que cada mesa o cada silla que se fabrica se vende. Si no, en este caso, yo tendría que haber elaborado 4 variables de decisión. 2 variables para el caso de la producción, uno de mesa y uno de silla, y 2 variables para la venta, para la mesa y para la silla. En ese caso, estaríamos hablando de programación lineal de 3 o más variables, cuya resolución es diferente en este caso. Como estamos suponiendo que todo lo que se produce se vende, solamente me interesa
eh, eh, ¿cómo podríamos decir? Definir solamente dos variables. Porque esa variable tanto es la variable que produce como también la que vende. O sea, estamos hablando que si yo, por ejemplo, fabrico dos mesas, esas dos mesas se producen y a la vez esas dos mesas se venden. Por lo tanto, acá yo necesito solamente de dos variables. Con esto ahora ya tenemos toda nuestra tabla de datos. Ya recopilamos toda la información del problema y ahora solamente me basta con verificar cómo yo establezco la función objetivo y también las restricciones en base a esta tabla. Ya no necesito revisar el enunciado del problema. Ya todo está colocado dentro de esta tabla de datos. Entonces ahora lo que nosotros necesitamos analizar es elaborar y expresar la función objetivo. Y eso se nos indica en la pregunta del problema. Elabore el problema de programación lineal que permita obtener el programa de producción de la tienda de muebles con la finalidad de maximizar las utilidades netas semanales. Veamos qué sucede en el caso de las mesas. Si el precio es de 100 y si el costo es de 75 por cada mesa, entonces la utilidad neta resulta ser los ingresos menos los costos, es decir, 100 menos 75, y esto me da como resultado 25 pesos de utilidad neta por cada mesa que se produce y posteriormente se vende. Segundo, ¿qué pasa con las sillas? Las sillas tienen un costo de 55 pesos y tienen un precio de 90. Por lo tanto, la utilidad neta por silla es ingreso menos costos, 90 menos 55. Esto quiere decir que por cada silla que se produce y después se vende, yo voy a obtener una utilidad neta total de 35 pesos por cada unidad que se venda en este caso. Por lo tanto, para yo saber cuánto va a ser en este caso mi utilidad neta, yo estos 25 pesos los voy a tener que multiplicar por la cantidad de mesas que se producen de manera semanal. A su vez, para obtener la utilidad neta total de las sillas, estos 35 pesos los voy a tener que multiplicar por la cantidad a producir de sillas por el lapso de una semana. Y ambos parámetros los voy a tener que sumar. Y esa suma me da la cantidad total de utilidad neta que yo voy a estar recibiendo por concepto de producción y venta de mesas y sillas. Como aparece acá, a cada valor se debe multiplicar por la variable de decisión respectiva. Por lo tanto, la función objetivo es la siguiente. Como estamos hablando de utilidad, entonces a mí me interesa maximizar esta función que generalmente se le denomina con el parámetro z. Y este z va a ser el resultado de la suma de dos sumandos. El primero es 25 pesos por la cantidad de mesas que se van a fabricar, que hasta el momento no sabemos cuánto es. A esto le sumamos 35 pesos por cada silla que se fabrique en este caso. Entonces, lo que tenemos acá finalmente es la función completa en donde se suma la utilidad neta del total de las mesas fabricadas y la utilidad neta del total de las sillas fabricadas. Todo esto consiste entonces en la función objetivo, que es la primera parte de nuestro problema de programación lineal. En estos problemas vamos a observar por lo general de que la función objetivo solamente es una sola. Ya cuando se observe programación matemática avanzada, se pueden tener funciones multiobjetivo. Y la característica de la programación lineal es que cada una de las variables de decisión tiene una potencia que es igual a 1, por lo que no se ve. Por lo tanto, el xm está elevado a 1 y el xs está elevado a 1. Eso quiere decir de que estamos hablando en este caso de una expresión lineal, que esto se establece a través de una línea recta en un plano cartesiano xy. Si fuese no lineal, en este caso, por ejemplo, el xm tendría que estar elevado a una potencia que sea distinto de 1. Y en ese caso la forma de resolverlo es diferente. Ahora, ya que tenemos la función objetivo, nuestra intención ahora es
elaborar cuáles son las restricciones del problema, y esto está dado en base a estas tres columnas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la mano de obra? Nos dicen que la utilización de la mano de obra no debe sobrepasar la cantidad disponible por semana, que es 80 horas. Por lo tanto, yo lo que hago entonces es, yo sé que por cada mesa que se fabrica se requieren de 4 horas, y que por cada silla que se fabrique se requieren de 2 horas. La suma de estas dos expresiones me da como resultado el total de horas de mano de obra que se utilizan por semana. Y esto no puede sobrepasar las 80 horas disponibles de mano de obra. Es importante indicar de que la expresión, la unidad de medición que se producen acá, tienen que ser consistentes con lo que aparece como valor numérico. Es decir, acá yo no puedo comparar cantidad de unidades producidas con horas de mano de obra, sino que cada una de estas unidades yo lo voy a tener que transformar a su equivalencia en horas, porque el 4 es 4 horas por cada mesa, y estos son 2 horas por cada mesa. Por lo tanto, la multiplicación y la posterior suma me da la cantidad de horas totales utilizadas por mano de obra, y esto, como les decía, no puede sobrepasar las 80 unidades. Esta es nuestra primera restricción, que puede ser una desigualdad, pero también puede haber una igualdad en este caso. Segunda restricción. La utilización de horas de la máquina A no debe sobrepasar la cantidad disponible por semana. La cantidad disponible es de 80. Por lo tanto, por cada mesa que se fabrica, se ocupan 2 horas de la máquina A. Y por cada silla se ocupa 1 hora. Naturalmente que es innecesario escribir en este caso el valor de 1, solamente dejarlo con XS. Pero para efectos didácticos, en todo este video vamos a dejar expresado el valor de 1, y también para la próxima restricción, que es de la máquina B. Esta expresión me da la cantidad total de horas que se ocupan en la máquina A durante la semana. Y esto no puede sobrepasar las 80 horas disponibles por esa máquina A. Es similar al análisis que nosotros hicimos de la primera restricción. La tercera restricción ahora sería la siguiente. La utilización de horas de la máquina B no debe sobrepasar la cantidad disponible por semana. Es decir, cada mesa ocupa 1 hora de la máquina B y cada silla ocupa 3 horas de la máquina B. La suma de todo esto me indica la cantidad total de horas utilizadas dentro de la máquina B, lo que no puede sobrepasar las 75 horas totales, en este caso de la máquina B. Por lo tanto, acá ya tenemos cada una de las 3 restricciones que forman parte de estas 3 columnas de la tabla de datos. Recuerden que el costo y el precio no forman parte de las restricciones, sino que esto forma parte de la función objetivo del problema. Por lo tanto, aquí tenemos las 3 restricciones que forman parte del enunciado. Pero recordemos también de que tenemos que añadir las restricciones de no negatividad. Y esto tiene su lógica, porque no tiene sentido elaborar cantidades negativas de producto. No tiene sentido hablar de que yo voy a fabricar menos 20 unidades de mesas y menos 15 unidades de sillas. A lo menos no se van a fabricar mesas o sillas, o si se fabrican, esas unidades van a ser cantidades positivas. Por eso, la cantidad mínima de producción para sillas o mesas es 0. En este caso, entonces, se establece que las restricciones de no negatividad es X sub m, que la cantidad a fabricar de mesas sea mayor o igual que 0, y la cantidad de sillas sea mayor o igual que 0. Esto también se podría reemplazar por la denominación de con todas las variables no negativas. Eso también puede formar parte de la expresión de las restricciones de no negatividad. Con todas estas expresiones de restricción y de función objetivo, finalmente, el problema de programación lineal para este enunciado es el siguiente. Función objetivo, maximizar z igual a 25xm más 35xs, y esta función objetivo
de maximización va a estar sujeta a que se cumplan todas estas restricciones que aparecen acá. Sujeto a 4xm más 2xs menor o igual que 80, 2xm más 1xs menor o igual que 80 y 1xm más 3xs menor o igual que 75, con todas las variables no negativas, que en este caso son dos variables. Si yo selecciono, que eso vamos a ver posteriormente, si yo selecciono una combinación de mesas y sillas de producción que me cumpla con todas estas restricciones, hablamos de que esa solución es factible, pero que no necesariamente vaya a ser óptima, porque la optimización se da a través de la función objetivo. Es importante destacar que en primer lugar tiene que cumplirse la factibilidad, que es que se cumplan todas las restricciones para un conjunto de puntos, o sea, para una combinación de mesas y sillas. Por ejemplo, vamos a ver algo muy trivial. Si el XM0 y el XS0 se cumple, por ejemplo, esta primera restricción, porque 0, 4 por 0 más 2 por 0 es 0. 0 es menor o igual que 80. 2 por 0 más 1 por 0 también es 0. 0 es menor que 80. 1 por 0 más 3 por 0 es 0. 0 es menor que 75. Y como XM0 y XS0, ambos también cumplen la restricción de no negatividad. Por lo tanto, el punto 00 es un punto factible, pero por lógica no va a ser un punto óptimo, puesto que si yo no produzco, naturalmente no voy a tener utilidades. Y esto se observa acá, porque 25 por 0 es 0 y 35 por 0 es 0. 0 más 0 es 0, por lo tanto, mi utilidad es 0. Naturalmente que eso no sería en este caso el punto óptimo para lo que es este problema de programación lineal. Probablemente existan otros puntos con otra combinación de que me vayan a dar valores de z que son mayores que 0. La idea es encontrar en este caso el mayor valor para z, siempre cumpliendo con que el punto o la combinación de xm y xs cumplan con todas estas restricciones. Entonces, a través de ese enunciado que vimos al inicio, pudimos expresar el problema de programación lineal a través de su función objetivo y a través de las restricciones del problema. En un próximo video vamos a comenzar ahora desde esta función objetivo y de esas restricciones para responder a cómo encontramos la solución de este problema de programación lineal, que se podría hacer de tres maneras que vamos a verlo en tres videos diferentes. Uno va a consistir en el método gráfico, una segunda solución va a ser en base a método simplex y una tercera solución va a ser utilizando el programa Solver de Excel.